le pido que se pueda ubicar en esa carta, en el Nuevo Testamento, carta a los hermanos de Roma. En el capítulo 1, hermanos. El título de esta reflexión es No me avergüenzo del Evangelio. Hasta nos sabemos algunos coritos, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. ¿Por qué es? Porque es poder de Dios para salvación. Muy bien, se lo saben. Eso es lo que vamos a reflexionar en este día, hermanos. Nada más que hoy lo cantamos. Pero bien, vamos a entrar en materia, mis queridos hermanos. La carta a los hermanos de Roma fue escrita por nuestro hermano Pablo, el apóstol. Bien, por ahí del año 58 ya de esta era, aproximadamente 25 años después de que Jesús asciende a los cielos. Bien, hermanos, ¿sí? Es importante recalcar esto porque muchas veces consideramos que tanto los evangelios como las cartas fueron escritas inmediatamente después, un mes, 3 meses, 2 años. Y no, hermanos, esta carta fue escrita cerca de 30 años después, hermanos, 25 años después, ¿sí? Algunas décadas. El evangelio de Mateo fue escrito por el año 60, 65, para que se den una idea, hermanos. No fue que, Jesús ya dijo esto y uno iba escribiendo. No, hermanos, así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su inspiración divina en hombres y mujeres que la plasmaron en este libro, hermanos. ¿Por qué inspiración? Porque a pesar del tiempo tiene relación entre ellas, hermanos, y tiene tanta fidelidad que es considerada la palabra que nos da vida, hermanos. Entonces, esta carta fue escrita por ahí del año 58 de esta era, repito, a los hermanos que vivían en Roma, no en Tlalmanalco, no en la Ciudad de México, en el mismísimo corazón del Imperio Romano, hermanos. ¿Se imaginan eso? Y no se imaginan quién era el emperador. ¿O sí lo saben, hermanos? ¿Quién era el emperador en el año 58 aproximadamente? Nero Claudio César. Nerón. ¿Se imaginan, hermanos? Vivir el evangelio en ese espacio, en ese tiempo, con ese gobernante. ¿Se lo imaginan, hermanos? Nerón es considerado un gran tirano. Algunos dicen que los escritores clásicos, los escritores del tiempo exageraron demasiado, pues para poner un enemigo público para todos, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para ver si fue realmente muy despiadado o no, sino que los hermanos de este contexto, ¿sí?, a los cuales Pablo se dirigía, fueron el objetivo, el destinatario de esta carta, hermanos, que tenemos nosotros en nuestras manos. Y entonces, a partir de este sábado y los siguientes sábados, vamos a estar desmenuzando poco a poco las riquezas y el mensaje que tiene el Señor para nuestras vidas. Recordemos que las cartas de Pablo fueron escritas para localidades, para iglesias establecidas en diferentes lugares, con necesidades muy específicas. Se dice que Pablo escribe esta carta, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, a una iglesia que no conocía en persona, pero que ya había escuchado de ellos. Había escuchado tantas cosas buenas como cosas que no habían hecho. He ahí la importancia de esta carta. Entonces, entramos en materia. Romanos 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado para predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dice Pablo, hermanos, dice Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol. Mis hermanos, Pablo se presenta como un esclavo, como un siervo,
¿Qué es un esclavo? Tenemos más o menos una idea en nuestra mente, pero vamos a pedirle ayuda al diccionario de la Real Academia Española. Dice, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo dominio de otra. Eso es un esclavo. Otra definición de la Real Academia Española de la Lengua, para que entendamos el contexto en el cual Pablo él se consideraba, es una persona que está sometida rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etcétera, que priva de libertad. Esclavo. Pablo se consideraba esclavo de Cristo. Si tratamos de entender el porqué del compromiso de Pablo para considerarse como un esclavo, no en un sentido despectivo, hermanos, no en un sentido despectivo, sino en un sentido de un privilegio, de un compromiso, que era el sentido de Pablo. ¿Por qué? Basta solamente con voltear hacia atrás y ver lo que él había hecho cuando se llamaba Saulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, hermanos? ¿Qué sentirá una persona que mereciendo la muerte es perdonada? ¿Qué siente? ¿Qué sentimos, hermanos? ¿Qué sentimos cuando debemos cierta cantidad de dinero y nos dicen, ¿sabes qué? Tu deuda está saldada. ¿Qué sentimos cuando vamos a una consulta médica y nos dicen que es tal cantidad que a veces podremos decir, ¿y qué vamos a comer en la semana? Pero que nos dicen, ya está saldada la cuenta. ¿Qué sentimos, hermanos? Gratitud, ¿no? Compromiso. Nos sentimos sujetos por agradecimiento a quien nos bendijo, no de manera despectiva, sino para que también esa persona retribuirle de alguna manera lo que ya hizo por mí. Entonces, por eso aquí es donde más o menos entendemos el sentido de la esclavitud de Pablo. Había sido perdonado de todos sus pecados. Pablo había visto el gran poder de Dios. Y con ese poder, él se consideraba que era apartado. Apartado no aislado, hermanos, sino que él consideraba que el Señor ya lo había elegido desde antes. Y esto lo podemos encontrar en una porción de la carta que le envía a los hermanos de Galacia, capítulo 1, verso 15. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa y luego le agradó. Luego Pablo, si podemos ver en Hechos capítulo 9, que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero usted en casa sí lo puede hacer, vemos todo el proceso de conversión de este varón. Y como un ser que fue despreciable para el pueblo de Dios, un ser al cual le teníamos pánico y terror. Dice la escritura, dicen registros de la escritura, que entraba a las sinagogas, que entraba a los templos, a los lugares de reunión y sacaba a los cristianos de los cabellos, aquellos que tenían cabello, y los tiraba a la cárcel. Decía mi hermano Daniel en la escuela sabática de hace 8 días, seguramente sin cuidar los derechos humanos. Les decía en la mañana, cuando metemos política, religión y deportes, los problemas se van hacia arriba, ¿no? Escalan a niveles grandes. Y aquí estamos hablando de un problema de religión. Él era un fariseo. Él en edad joven había llegado a unos estratos importantes dentro de esta secta del judaísmo. Entonces él se sentía con la autoridad para poder someter a aquellos revoltosos, a aquellos indisciplinados que eran los del camino, es decir, nuestros antepasados de nuestra fe. Si los fariseos vivieran en este momento, dirían que nosotros somos indisciplinados y los rebeldes, porque seríamos los nazarenos, los del camino, ahora considerados los cristianos. Posteriormente, en Hechos capítulo 13:1, este hombre perdonado es comisionado junto con otros
para la obra misionera en Hechos capítulo 13, verso 1. Vamos a continuar en Romanos 1, para que solamente les menciono esto como referencia, hermanos. Pero vamos a continuar con Romanos capítulo 1, verso 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál buena noticia, hermanos? El Evangelio. El Evangelio trata de quién, hermanos? De Cristo, de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor, y por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, dice Pablo, el privilegio y la autoridad de ¿qué, hermanos? De anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Y aquí, hermanos de Tlalmanalco y hermanos que nos escuchan en la transmisión, que ahorita me ven un poquito más lejos, ustedes están incluidos entre esos gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Pablo le escribe a los hermanos de Roma, pero también nos escribe a nosotros, hermanos, a todos nosotros, los amados de Dios, ellos que están en Roma, nosotros que estamos aquí, que somos llamados a ser su pueblo santo. Pablo está presentando el Evangelio no como una teoría, hermanos, o como una filosofía como las que escuchamos allá afuera. Teorías, filosofías, pensamientos de un buen vivir. Solamente es importante que seas bueno, no es trascendental que vayas a una congregación. Pablo habla un evangelio vivo que habla de Jesús, no de un Jesús derrotado en una cruz que llevamos a veces aquí en el cuello, hermanos, o que tenemos allá en una casa. No de ese Jesús asesinado, hermanos. Nosotros creemos en un evangelio de un Jesús, hermanos, que vive, y un Jesús vivo, poderoso, que está a la diestra de nuestro Padre Celestial. En el contexto en el cual Pablo escribe esta carta, era muy importante el linaje. Si tú tenías linaje, entonces era trascendental tu persona. Y hasta el día de hoy también, hermanos, ¿sí? Hasta el día de hoy, hermanos. Y en las congregaciones también. Si eres del apellido tal, entonces tienes la vida un poco más sencilla. Si en el pueblo tienes cierto apellido o vienes de tal escuela, entonces el linaje era importante en ese entonces, igual que ahora, hermanos. Pero bueno, aquí Pablo menciona que que Jesús viene del linaje del mismísimo rey David. ¿Sí se acuerdan del rey David, hermanos? ¿Sí? El poderoso rey David, aquel que venció a Goliat, pero que después cometió error tras error, ¿no? Pero que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque vivía en constante arrepentimiento, que es lo que Dios espera de nosotros. Entonces el linaje llega hasta los padres de Jesús, y Jesús nace de ese linaje, porque el Señor había prometido a David que iba a gobernar por 1000 años. ¿Se acuerdan, hermanos? Y aquí se extiende, hermanos, el gobierno de Dios. Su hijo Jesús, su padre David, ha gobernado por miles de años, hermanos, y continuará haciéndolo. De ese linaje, pues traían el trasfondo judaico. Era importante entenderlo, hermanos. Entonces, aquí habla, hermanos, de un Jesús vivo, un Jesús que viene del mismo Dios, que se hizo hombre como nosotros, que vivió como nosotros, batalló como nosotros. El registro está en las tentaciones en el desierto, cuando se enfrentó a Satán, con las tentaciones que usted y yo nos enfrentamos todos los días. Realizó su ministerio sin pecado, es crucificado, es asesinado,
Pero no quedó ahí, sino que fue resucitado. Y no quedó ahí, sino que ascendió a los cielos, hermanos. El evangelio que presenta Pablo es ese Jesús, hermanos. El Jesús en el cual usted y yo creemos, que da vida. Entonces, a través de la autoridad de ese Señor Jesús, es que Pablo ahora siente el privilegio de ser considerado un apóstol del Señor con total autoridad de predicar a Cristo. Recordemos que los apóstoles eran considerados aquellos que habían visto la obra y el ministerio de Jesús en vivo, hermanos, en carne propia y escuchado con sus ojitos. Pablo no lo vio en persona, hermanos, pero creemos por fe que en el encuentro que tuvo él camino a Damasco lo vio en persona, porque creemos que Jesús vive, hermanos, y Jesús se le presentó a Pablo. ¿Por qué me sigues, Pablo? Saulo, ¿qué quieres de mí? Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues que hagas mi voluntad. Desde ese entonces Pablo se consideró con el privilegio de llamarse apóstol, pero no es solamente un privilegio para, mira, no, es un compromiso, que es lo que le digo aquí a los hermanos que ministran, es un compromiso, es una especie de esclavitud. En síntesis, hermanos, el evangelio que presenta Pablo tiene el poder de cambiar todo. ¿Cuál es el fin del evangelio, hermanos? Cuando digo el fin, no es el final, sino el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del evangelio? Es probable que nuestros hermanos en esta carta, los hermanos de Roma, no hayan estado haciendo algunas cosas importantes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque si vemos un poquito más adelante, me quedan cerca de 20 minutos, así es que me voy a apurar, hermanos. Aquí en esta carta, si nos vamos al verso 8, dice: ante todo les digo que, pongan atención aquí, hermanos, mediante Jesucristo les doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Bueno, creo que me falta cuerpo en el audio, hermanos, me escucho muy hueco, ¿verdad? A ver si me pueden poner un poquito de graves. Bien, le doy gracias a Dios por todos ustedes, que en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para enseñarles algún don espiritual. Escuchen aquí. Tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de ustedes. Entonces, podemos ver que los hermanos de Roma amaban a Dios, eran gentiles que habían abrazado la fe de Jesús en el corazón del imperio romano. No olvidemos eso nunca, hermanos. Se estaban esforzando, pero aún hacía falta que Pablo les orientara. Por eso la urgencia de este varón de visitar a los hermanos de Roma. Pablo quería que nuestros hermanos de Roma vivieran y actuaran con total identidad en Cristo Jesús. Es probable, hermanos, que en algunas circunstancias de su vida no hayan cambiado sus actitudes, su forma de vivir o de relacionarse con las personas. Es muy probable, hermanos, ¿sí? Por eso el sentido. Entonces, a través del evangelio tenemos la posibilidad de ser considerados santos. ¿Se imagina usted, hermano, ser santo? Un hermano alguna vez me dijo: es que, hermano, santos como que está muy hasta arriba. Bueno, vamos a tomar otro sentido: apartados, consagrados, ¿sí? A través del evangelio
nosotros podemos ser considerados apartados, elegidos o consagrados a Dios. Si es que santo usted siente que le queda muy alto. Y el deseo de Pablo es que los hermanos de Roma y nosotros vivamos rodeados de su gracia y de infinita paz, como cuando hacemos en la bendición pastoral. Quiero que sepan, verso 13, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta este momento me vi impedido. Mi deseo es que otros gentiles, es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Recordemos que él estaba escribiendo desde Corinto, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Grecia, entre Atenas, Corinto, imaginemos que Corinto, Atenas está de este lado, Corinto es un estrecho, Esparta, los hemos visto en las películas y todo esto, ¿no? Sí, lo que hoy conocemos como Grecia. Eran gente muy preparada, con mucho conocimiento. La influencia helénica pues nos gobierna el día de hoy, hermanos. Las preguntas que a veces tenemos tienen total influencia griega, hermanos, como ellos concebían el mundo. Por eso el trimestre pasado estudiamos todo el trimestre sobre esta comprensión griega que nos ha gobernado. Cómo ellos separan el cuerpo del espíritu y el alma, ¿no? Como seres diferentes, individuales, independientes, pero para Dios todo es un conjunto, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, le escribo tanto a incultos como a cultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Yo sé que ustedes aman a Jesús, pero es necesario que también escuchen la profundidad de la palabra de Dios. Pues no me avergüenzo. Aquí el punto central. Y de hecho, hermanos, es considerado el texto clave de toda la carta de los Romanos. Ve aquí, pues no me avergüenzo de la buena o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, hermanos. Por lo tanto, hermanos, podemos comprender que la fe era un referente, la fe de los hermanos de Roma era referente entre la sociedad en la cual ellos convivían, por todas las presiones que seguramente ellos sufrían. Aquí podemos destacar, hermanos, tres aspectos que podríamos decir que serían tres pilares del evangelio. Ya casi concluyo, hermano, ya para qué, porque ya veo que están así. Los entiendo, hermanos, estamos en la hora de que ya terminamos de comer y está la digestión, es normal, ¿sí? Por eso espero no tardar tanto ya. Número uno, tres pilares del evangelio. Número uno, el evangelio es poder para salvación, verso 16. A diferencia de otras teorías y filosofías, el evangelio de nuestro Señor trasciende espacios y tiempos. El evangelio de Dios es una fuerza que da vida. Efesios 2, 8, 10 dice a la palabra: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bien importante lo que acabamos de leer. Por nuestras fuerzas, hermanos, no es posible obtener la salvación. Es un regalo de Dios.
porque así lo quiso. A veces decimos, voy a ir al templo todos los sábados para ganarme el acceso al reino de los cielos. Voy a diezmar bien fuerte para que allá en la balanza, en el inframundo, como lo creían los egipcios o los griegos. ¿Se acuerdan, hermanos, de estas teorías? ¿Sí? Como los griegos dicen, pues una moneda para que cuando me vea Caronte me deje pasar el río, ¿no? O la balanza para que Osiris, me deje entrar, ¿no? Y no me destruya. A veces traemos filosofías y mitologías a nuestra vida y creemos que la salvación está en nuestras manos, cuando no, la salvación es como el agua en nuestras manos. La tenemos, hermanos, pero no es de nosotros. Es para nuestra vida, es para nuestra bendición, pero no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios así lo quiso. Número 2, el evangelio es fe para todos los que creen. Hay un requisito, hermanos, para que cualquier pecador, malvado y tan malvado como sea, pueda ser salvo. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Tener fe, hermanos. Tener fe personal en Cristo. No cualquier fe, hermanos. No cualquier fe. Porque incluso ayer escuchaba por acá cuando iba por mi hija, decía, no, es que yo soy atea, decía una señora. Bueno, incluso hasta para ser ateo implica fe. Para diversos autores marxistas, teorías, implican fe, hermanos. Fe. Por eso digo, no es cualquier fe, hermanos. Mi esposa dice que me ama. Yo lo creo por fe. Una fe que le tengo a ella. ¿Me amará? Solamente ella lo sabe. ¿Sí, hermanos? Es un ejemplo muy práctico de que no es cualquier tipo de fe, hermanos, sino fe personal en Cristo. Es la que me va a dar el perdón de mis pecados, hermanos. Pero esta fe, hermanos, debe ser demostrada con una vida de obediencia. No es de que sí, creo en Jesús, sí, pero no hago ningún cambio en mi vida. No sirve de nada, hermanos. Incluso la fe en Cristo Jesús debe provocar un cambio en mi ser. Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, escucha aquí, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, amén, amén. Y borramos lo siguiente. ¿Pero qué dice lo siguiente? Verso 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocando para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Creer en Jesús nos debe motivar a compartir sus bendiciones y el evangelio con los demás. Juan 3:16, no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Pero nos quedamos ahí. Pero si seguimos leyendo dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Para ser perdonados, hermanos, necesitamos creer en Jesús. Cuando tenemos una fe madura, escuchamos el mensaje de Cristo. Decimos, es cierto, es verdadero, y por consecuencia, para agradar a aquel que ya nos perdonó, nos esforzamos para vivir conforme a dicho mensaje, hermanos. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Dicen, hasta no ver, no creer. Pues quédate sentado porque no vas a poder ver si no crees antes. ¿Sí? Primero tenemos que creer antes de poderlo ver. Número 3, el evangelio es justicia
No como la justicia de los hombres, hermanos, que aunque seamos inocentes, aquí hay abogados, hermanos, ¿sí hay licenciados aquí? ¿Sí? Ustedes saben que aunque seamos inocentes, no podemos cantar victoria, porque aquí en las artes del derecho todo se puede voltear, ¿verdad, hermanos? Eso es la justicia del hombre. Y lo vemos constantemente en las noticias, en las redes sociales. ¿Cómo hay injusticias, hermanos? Porque eso es la justicia del hombre. Hablamos de la justicia, esa justicia que es la gracia de Dios, que aún siendo culpables de grandes pecados, yo no tengo grandes pecados, dirá usted, sí, sus malos pensamientos, su ego, su carácter, su orgullo. El orgullo es el principal pecado que tenemos, nuestro orgullo, hermanos. Aún a pesar de eso, hermanos, por medio de la gracia de Dios, el Señor nos justifica como si fuéramos inocentes. Dios no nos trata como criminales, como nos lo merecemos, hermanos. Si Dios hiciera lo que nos tratara como nos lo merecemos, ya estuviéramos destruidos. Pero no, contrario a eso, envía a su Hijo a morir por nosotros, hermanos. ¿Qué necesidad? ¿Han perdido un hijo ustedes, hermanos? No se compara con el dolor del Padre. Dios no nos trata como criminales para ser castigados y exterminados. Dios lo trata a usted como un niño que necesita ser amado, un niño que necesita ser restaurado, un niño que necesita ser renovado. Romanos 3:20 dice lo siguiente: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por haber hecho lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Cierto o no, hermanos? La ley es eso. La ley dice: no matarás. Me decían los hermanos en la plática prebautismal, el sentido o la esencia es: no asesinarás, porque matamos una hormiga, matamos una gallina. El sentido es asesinar a alguien similar a nosotros en dignidad. Pero no solamente se trata de asesinar en carne, sino también en espíritu, con un rumor, con un chisme, destruyendo la imagen, destruyendo la honorabilidad de la persona. De esa manera estoy violentando ese mandamiento: no asesinarás. ¿Y cuántas veces hemos asesinado a nuestro prójimo, hermanos? Yo creo que casi todos hemos caído en alguna ocasión. Pero el Señor no ve eso, hermanos. El Señor ve que usted necesita ser restaurado. Verso 21 de ese Romanos 3. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Habacuc 2:4 dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismo y en sus vidas están retorcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Efesios 2:5: a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Él es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, hermanos, es imposible presentarnos como justos ante Dios con nuestros méritos humanos. Nuestra humanidad nos va a mantener siempre alejados del Señor, y por lo tanto siempre vamos a estar perdidos y muertos por nuestros pecados.
si no nos sujetamos de Dios. Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Ponga atención, no me vayan a malentender, Aquí dije, doy este texto, no lo doy. No, sí es importante. Y los justos y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. ¿Aquí es un permiso para no obedecer la ley de Dios? No, hermanos, de ninguna manera. Simplemente que la ley de Dios a veces consideramos que está al alcance de nuestras manos. No mato, bendigo a mis papás, no idolatro, según yo, no codicio, según está al alcance de nuestras manos, ¿no? Pero siempre vamos a caer, hermanos, siempre. Entonces, la ley es importante porque es una norma, es como una barrera que me dice, aquí te vas a caer, esto es la ley. No pasa nada, y cuando ya me caí. Si no, la ley es como una lámpara que alumbra el camino, que ilumina el camino en la oscuridad. Pero quien me va a dar la bendición, hermanos, es Cristo Jesús. Romanos 3:20: pues nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios. Nadie llegará a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra que somos pecadores. Porque somos pecadores, tenemos una oportunidad a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe esta carta que ha trascendido las épocas y la tiene usted en sus manos, hermano. ¿Ve esa carta? Querido hermano y hermana, ¿ve esa carta que tiene ahí ahorita en la comodidad, ahorita que está medio así durmiéndose? Esa carta costó sangre, costó vidas humanas, hermanos, innumerables vidas que amaron tanto a Dios a pesar de su vida antes que a su propia vida, hermanos, para traducirla. ¿Sabían que la primera persona que tradujo la Biblia al inglés lo quemaron vivo, hermanos? Y el que tradujo español también, por ahí fue. ¿Sabían, hermanos? Para que nosotros solamente la abramos. Mira, mi Biblia está bien bonita, está preciosa. Atrás de esto hay sangre derramada de santos que por su sacrificio y porque amaron a Dios somos bendecidos nosotros en este momento. Valoremos esta bendición, hermanos. El Evangelio de Dios puede transformar a cualquier persona. Ya casi acabo, hermanos, me gana el tiempo. No importa cuán mala sea, no nos debemos avergonzar del Evangelio de Dios, hermanos. Que todos sepan que estamos aquí reunidos. Cuando usted salga a la calle, que no pase como lo que decía nuestro director cuando yo era niño: pasa vos, los hermanos de la iglesia. ¿Y por qué me dijo pasa vos? Sí, de niño, ¿no? Es que me saludé, pasa vos, frente de todos. Que no nos dé vergüenza, hermanos, mostrar que somos de la iglesia de Dios. Ya les dije, voy a ponerme un pasa vos aquí para que me saluden en la calle. Sintámonos orgullosos, hermanos, de que guardamos el sábado, que sepan que guardamos la ley de la alimentación, que no le dé pena decir que no come cochino ni mariscos, porque quiere agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Eres mejor que nosotros? No, porque soy esclavo de Cristo y sé que soy parte de un pueblo escogido, diferente. Por eso guardo la ley de la alimentación, por eso guardo los mandamientos, por eso me esfuerzo en hacer la voluntad de aquel que dio su vida por mí en la cruz. No se avergüence del Evangelio, querido hermano. Me ganó el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta fe que tenemos es viva. Y no se vaya lejos, no se vaya a Corea del Norte, no se vaya a África. Compártala con su esposo, con su esposa, con su familiar que no vino con usted. Compártalo con el adolescente de su casa. No se vaya lejos, hermanos.
ven, que no sabe cómo decirle, invítelo al templo, hermanos, aquí nosotros nos encargamos. Pero hagamos la labor conjunta. No nos avergoncemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Podemos, a través de este evangelio, recordemos que el evangelio es poder y tiene el poder de cambiar el destino de una persona que va directito a la muerte eterna, a vida eterna. ¿Sí se dan cuenta del poder del evangelio, hermanos? Y eso solamente lo hace el poder de Dios a través de su palabra. El poder de Dios nos va a bendecir por generaciones. Si usted le habla de la palabra a una persona, con una persona que llegue, hermano, ya usted bendijo una familia por generaciones. Así empezaron nuestras familias. Generalmente creyó nuestra abuelita y se jaló al abuelito, o el abuelito y se jaló a toda la familia. Y por gracia de Dios, aquí estamos, hermanos, por gracia de Dios, porque así llegó alguien a predicarles el evangelio. Y por bendición de Dios estamos aquí, porque el evangelio es poderoso. Que Dios nos use para su gloria, queridos hermanos, y que su nombre sea exaltado en todo tiempo para bendición de todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Pasa a vosotros.